Buenas tardes, quiero compartir la palabra con los amados oyentes que está en Efesios 6, versículos 10 y 11, que dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué nos dice esto las Escrituras? Porque nosotros provenimos de un linaje santo, que provenimos del linaje de Israel por medio de Jesús, por medio del linaje de Jesucristo, para lo que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y hemos reconocido de que nació, murió, resucitó, pasó por la cruz, derramó su sangre por todos nosotros. Somos hijos de Dios, pasamos a ser linaje escogido, sacerdocio santo. Aleluya. Nosotros estamos en este lugar, en esta tierra, pero como enemigos del diablo. Como sabemos, como nos dice las Escrituras, de que el enemigo, Satanás, había sido lanzado a la tierra por la desobediencia y por la altivez de su pensamiento y de su corazón. Entonces Dios lo expulsó del paraíso a la tierra. Y después se cree y se piensa que después de eso, miles de años quizás, después Dios creó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén a Adán y después a Eva, como dicen las Escrituras en Génesis. Si alguien quiere leer, lo puede leer en Génesis 1, Génesis 2, está toda la historia de la creación del hombre, de la tierra, de los inicios, digamos, de la creación del hombre. Entonces, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muchas veces estamos pasando por situaciones que no entendemos, pero debemos estar atentos porque sabemos de que hay un enemigo, de que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Podemos decir de que tenemos una cultura de reino. Nosotros pasamos a ser de simples hombres o mujeres en la tierra, cuando hemos recibido luz en el entendimiento, hemos recibido esa luz, hemos despertado a lo que es ser hijo de Dios y a lo que es recibir la paternidad de Dios, aceptar a Jesús, pasamos a ser de una cultura de reino, del reino de Dios. Entonces, en Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso decía Jesús. Y el discípulo, el apóstol Juan, nos reproduce esas palabras que había dicho Jesús en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo siempre vino para entorpecernos el camino, para entorpecer nuestra vida con Dios, para que nosotros comencemos a menguar en lo que es la búsqueda de Dios y en nuestra fe. El enemigo lo que quiere es apartarnos del camino por el cual Dios nos colocó con un propósito. Muchas veces estamos pasando por situaciones que la gente no entiende de cómo, si creemos en Dios, si somos cristianos, creyentes, nos puede estar ocurriendo tal cosa a tal punto de hasta que nos quieren humillar y hacer pensar de que esa fe es errónea. Ese es el trabajo del enemigo, de plantar semillas
en nuestra mente, y si les damos lugar a esas semillas, a que se reproduzcan, a que crezcan, entonces nosotros vamos a seguir apartados del camino y vamos a terminar adorando ídolos. Aleluya. No debemos menguar en lo que es nuestra fe por lo que el enemigo nos está mostrando, ese panorama. Vemos solamente lo superficial de las cosas, pero Dios es el que conoce lo profundo. Nosotros podemos estar mirando un problema, pero es Dios, porque la palabra de Dios dice, ¿hay algo imposible para mí? Nosotros tenemos que tener la fe y la visión puesta en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad. Y a través de Jesucristo vamos a tener vida y vida en abundancia. El Señor es mi pastor y nada nos faltará, dice las Escrituras. Este es un tiempo donde debemos caminar como verdaderos discípulos de Jesús y no como discípulos de Juan. Porque los discípulos de Juan estaban juntamente con Juan, tenían la palabra, también veían después las operaciones de Jesús, cuando Jesús fue, digamos, después de que fue tentado en el desierto, comenzó su ministerio, se cree que tenía más o menos 30 años, hasta los 33 años más o menos, y ahí los discípulos de Juan también fueron testigos de lo que hacía Jesús, de lo que realizaba Jesús. Pero muchos de ellos se quedaron con Juan. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Juan bautizaba, Juan, el llamado el Bautista, bautizaba en agua por mandato divino. Y de ahí viene también otra ideología de que está dentro del cristianismo. Pero ¿qué pasa? Los discípulos de Jesús vivieron cosas sobrenaturales porque realmente seguían a Jesús. Y muchos de los discípulos de Juan se quedaron en ese tiempo, en esa época, digamos, en ese ciclo, digamos, y no aceptaron la reforma luego de seguir a Jesús o a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, con las nuevas, con las enseñanzas nuevas, ¿sí?, que trajo Jesús a la tierra. Jesús vino a traer un mensaje para los judíos primeramente, y luego después los discípulos fueron llamados apóstoles y llevaron el evangelio a toda criatura, y llevaron a los gentiles, le llevaron a los del oriente que tenían una cultura pagana, idólatra, que estaban en otras creencias por haber seguido otras corrientes que habían en esa época. Entonces, nosotros si somos llamados, tremendos llamados, si seguimos a Jesús, mayores cosas de las que yo he hecho ustedes harán, dice Jesús. Aleluya. Entonces nosotros no nos quedemos estancados en este tiempo, como se quedaron muchos en ese tiempo y se quedaron solamente observando. La tierra, la humanidad está gimiendo, la humanidad necesita de los llamados hijos de Dios, de los genuinos, de los que creen en Jesucristo y de los que mayores obras harán por medio de Él. Puesto la mirada siempre en Jesús, no puesto la mirada en las enseñanzas del pastor de moda o del profeta de moda o del apóstol fulano de moda, porque en este tiempo las grandes estrellas se tienen que terminar. La gran estrella, el gran Rey de Reyes, tiene que ser Jesucristo, tiene que ser nuestro Padre Celestial y seguir las enseñanzas de la palabra. La palabra es una espada, la palabra es un escudo de protección para nosotros, los que creemos y caminamos por la palabra. Es una espada que corta, pero también es un escudo que nos protege. Y a eso, la armadura de Dios se refiere también a eso, a estar protegidos ante las acechanzas del enemigo, porque por la fe es esta batalla. Nosotros tenemos una guerra constantemente. Y hay personas que no se están dando cuenta de que nos están haciendo la contra, pero le están haciendo la contra a Jesús, que están en nosotros.
nos están dando cuenta de que están ejerciendo una persecución a los llamados hijos de Dios, a los discípulos de Jesús, a los que son llamados y escogidos con un propósito en esta tierra. Y esas personas, si no se arrepienten y no se dan cuenta de su accionar, están bajo maldición y van a ser, lamentablemente, Dios es lento para la ira y grande misericordia, lo sabemos, pero también es fuego consumidor. Dios sabe hasta qué punto nosotros podemos aguantar, hasta qué punto nosotros sabemos de que Jesús dice que el yugo es fácil, que Él nos ayuda a llevar nuestro yugo, nuestra carga, por más pesada que sea, pero hay un punto en que esa carga parece que estamos caminando con esa cruz ahí por el Gólgota y ya estamos arrastrados con esa cruz y seguimos adelante, y ahí es cuando clamamos a Jesús y le pedimos: ayúdame Jesús, mi cruz es muy pesada, ya no puedo más, ayúdame. Y viene la fuerza y viene esa iluminación y esa luz que es la que nos levanta nuevamente. Y ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios que nos impulsa a seguir adelante. Camina un poco más, ya falta poco, ya falta poco, ya falta poco. Ese proceso que vivió Jesús, el camino con su cruz arrastrándola, fue el proceso más duro que Él tuvo que vivir. Entregar su vida por los demás. Y de eso se trata. De eso se trata, de que estemos tolerantes a todo lo que pasa y no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. En el mundo encontraremos odio, encontraremos resentimiento, encontraremos caos, encontraremos guerra, rumores de guerra. Estamos viviendo los tiempos ya hablados en Mateo 24 y ya en parte del Apocalipsis. Estamos viviendo tiempos proféticos, profetizados por nuestros ancestros, por los grandes profetas de Dios en este tiempo. Ya no es tiempo de estar discutiendo si somos o no somos, si somos verdaderos, si somos falsos. Lo que es falso, Dios lo va a cerrar la boca y no van a hablar más. Aleluya. Dios lo va a sacar de los altares, Dios lo va a sacar, los va a correr. No nos preocupemos por eso, dejemos de preocuparnos por eso y cumplamos con la gran comisión, que es de ir y hacer discípulos a todas las naciones, hablar de Jesucristo, llevar la palabra. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. La mies es mucha, mas los obreros son pocos, dice la palabra. Aleluya. Oh, Shabarabasaya, en esta hora yo quiero dejarte esta palabra y para que estemos reflexionando y que mantengamos nuestras lámparas encendidas en este tiempo y seamos atalayas y estemos velando, estemos intercediendo por los países del mundo, estemos intercediendo por la economía mundial, estemos orando por los niños, estemos orando por nuestro país. Estemos orando por Argentina, estemos orando por México, estemos orando por Estados Unidos, por Israel, estemos orando por Ucrania, por Rusia, por toda Europa, el mundo entero. No debemos discriminar. Hay que orar por África, hay que orar por esa gente que está pasando necesidad. Hoy en día los profetas quieren ir a Miami. ¿Por qué no se van a predicar a África, a llevar la palabra a China? ¿Por qué no se van a llevar la palabra a Japón? ¿Por qué no se van a esos países pobres? ¿A dónde están los verdaderos llamados, los verdaderos escogidos? Hay todavía gente que no conoce a Cristo. Hay gente que se está muriendo sin Cristo en el corazón. Hay gente que muere cada día sin haber conocido, sin que nadie le haya anunciado la salvación. Aleluya. Dice la palabra Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Debemos llenar de aceite nuestras lámparas. Debemos llenarnos de la unción. Delante de nuestros angustiadores, como dice el Salmo 23, Dios adereza mesas y nos unge con aceite. Y hasta que nuestra
estemos rebosando, hasta que nuestra copa esté rebosando, nuestra lámpara estará rebosando. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugar de delicados pastos nos hará descansar y junto a aguas de reposo nos pastoreará. La vara y el cayado, la vara y el bastón del Señor nos infundirá aliento. Y Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, en presencia de tus angustiadores, de mis angustiadores. Dios ahí es donde te va a bendecir y me va a bendecir. Aunque la noche parezca de que está demasiado oscura y que las tinieblas están demasiado espesas, hoy el Señor te dice, comienza a brillar mi luz. Que el rostro del Señor resplandezca sobre cada uno de nosotros y nos otorgue aquella bendición que estamos anhelando, nos otorgue paz, nos otorgue fortaleza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te bendigo en este día en el nombre de Jesús.